Hola chicos, ¿están por ahí? Hola, ¿qué Hola, tal? ¿Cómo andan? Ahí vamos. Perfecto. ¿Cómo le fue en los exámenes? A mí en elementos mal. Oh, la pucha. Es mi tercera recursada en esa materia. Es una materia tan extraña, elementos. Tiene como va, cuando yo la cursé, tenía como un poco de todo, era cosas de procesal y cosas de la universidad. No sé si sigue siendo igual. Sí, sigue siendo lo mismo. Sí. Encima ya no sé cómo estudiarla. Ya intenté todo. O sea, ¿En qué te fue si no la, mal? apro- si no la apruebo este cuatri voy a dar la libre hasta que salga, pues ya ni cursarla me dan ganas. Bueno, yo tengo a alguien que te puede ayudar. Después mándame un mensajito Bueno, a orientarte. ok. Dale, buenísimo. Así ajustás para que salga todo bien. Bien, bueno, arrancamos, ¿les parece? ¿Nos habíamos quedado en principios o en garantías implícitas? Háganme acordar. Yo lo último que tengo Cláusula de es los que códigos, ¿no? lo último que yo tengo es que vimos Códigos de Fondo de la Nación y antes habíamos visto Ley 23548. Perfecto, tal cual. Cláusula de los códigos. Bueno, estas como vamos a hacer un breve mini repasito, estas cláusulas que tienen que ver con el artículo que yo les di, la fotocopia de una parte del libro del doctor Bullitt que yo les di, tienen que ver con atribuciones del Congreso que no están dirigidas específicamente a regular la materia impositiva o tributaria, pero que del análisis jurisprudencial se advierte que tienen un impacto como límite al ejercicio del poder tributario local. Recuerden que cuando hablamos de poder tributario local nos referimos a la faz provincial y municipal, ¿sí? Tenemos la cláusula de los códigos, que para mí es la más importante y que tiene plena vigencia. De hecho, yo les mandé un fallo de la Suprema Corte respecto de solidaridad, ¿sí? Que es muy interesante porque trabaja sobre esta cláusula, ¿sí? Respecto de la ley de sociedades y del Código Civil, ampliando el espectro de aplicación más allá de lo que es la prescripción en sí misma, ¿no? Que fue el supuesto donde más se trabajó esta cláusula. Estamos como límite. Por otra parte, tenemos la cláusula de comercio, 7513, ¿sí? Que tiene que ver con este proyecto constitucional plasmado en la primera parte de la Constitución de un solo territorio para una sola nación, ¿sí? Vieron ustedes que solo existen en nuestro régimen aduanas nacionales, ¿sí? Bueno, el límite acá viene dado respecto de la pretensión, ¿sí?, de ejercer potestades impositivas por, más que nada, las provincias, que de alguna manera, para que ustedes lo entiendan porque es complejo, y no me interesa, solo me interesa el concepto, que de alguna manera funcionan como barreras arancelarias en materia de transporte, ya sea de cosas o mercaderías o personas. ¿Sí? Entonces, cuando, ¿sí?, los fiscos provinciales pretenden gravar determinadas actividades relacionadas con el transporte que funcionan como barrera arancelaria, se aplica esta cláusula. Después tenemos la cláusula de prosperidad y progreso, 7518 y 19, perdón. Estas cláusulas en realidad tienen que ver con ciertos proyectos, ¿sí?, que el Estado federal puede tener respecto de determinadas áreas geográficas o determinadas actividades, ¿sí?, referidas a digamos, los principios que se manejan en estos dos incisos, y a partir de ahí entonces
es que a lo que se le da primacía es al proyecto nacional respecto de las potestades tributarias locales. Si yo considero que tiene que haber una zona desgravada o determinada actividad promovida, entonces el límite viene dado por, ¿sí?, frenar las pretensiones, ¿sí?, de gravabilidad que puedan afectar, ¿sí?, la búsqueda de estos fines por parte del Estado Nacional. Y por último, lo que tenemos es la cláusula de establecimiento de utilidad nacional, ¿sí?, 7530, reformado en el año 94, que receptó lo que la doctrina de la Corte venía proponiendo a través de sus fallos, que es la no interferencia. Y es el poner un límite cuando los fiscos, y acá sí también municipales, tanto provinciales como municipales, con sus potestades, en el ejercicio de sus potestades impositivas, puedan interferir en la consecución de los fines de estos establecimientos, ¿sí? Entonces ahí se proyecta como límite, pero solo en lo relacionado con la consecución de los fines de los mismos, ¿sí? Entonces, estas 4, a lo largo de la jurisprudencia de la Corte, vamos a encontrar diversos ejemplos donde se utilizan, ¿sí?, como límite al ejercicio de poder tributario local. Eso es conceptualmente lo que quiero que ustedes entiendan. La casuística es grande, ¿sí? Yo quiero que ustedes entiendan los conceptos, porque es la herramienta que les va a servir después para pensar y para trabajar. Saber que si hay alguna potestad que se está ejerciendo que de alguna manera entra en conflicto, ¿sí?, con estas 4 reglas, tenemos, ¿sí?, posibilidades de plantear ese límite. ¿Estamos? Bien. Dicho esto, pasamos a lo que son los principios propiamente dichos, aquellos que se relacionan directamente con la materia impositiva. El más importante, la partida de nacimiento, como dice Harach, que es a quien seguimos, ¿sí?, del derecho tributario, es el principio de legalidad, algo de lo que ya hablamos. Los impuestos se crean, se modifican, ¿sí?, y se extinguen por ley. Esto está plasmado a lo largo del texto de la Constitución en diversas normas. Lo tenemos en el 4, lo tenemos en el 17, lo tenemos en el 75, porque el 75 lo fija como una atribución del Congreso de la Nación, y tenemos un reaseguro en el 99, como digo yo, el cierre al sistema, la prohibición expresa del dictado de decretos de necesidad y urgencia en materia tributaria. Entonces, no solo tenemos, ¿sí?, la explicitación del principio en positivo a través de diversos artículos que establecen siempre que es el Congreso de la Nación el que tiene atribución al respecto, sino que lo cerramos con el 99.3. Y en esto quiero que ustedes sepan que la Corte es invariable en este límite. Legalidad estricta. Así, tal cual, para que ustedes me entiendan el concepto, ahí compartimos la misma legalidad que ustedes conocen y manejan del derecho penal. No hay delito sin ley, bueno, no hay impuesto o tributo sin ley. Con, obviamente, la conllevada prohibición de analogía. Nosotros no tenemos como método de integración. Todo aquello, vieron que ustedes siempre decimos, me acuerdo cuando yo estudiaba penal, decía que la tipicidad son islas y en el medio hay un mar de libertad. ¿Sí? Bueno, acá funciona de la misma manera. Queda alcanzado por el tributo solo aquello que expresamente está previsto por el legislador. ¿Sí? Todo el resto no resulta alcanzado. Por eso es tan importante la interpretación de las leyes en nuestra materia. Y saber que, como digo yo,
compartimos con el derecho penal esta prohibición de integración analógica. Un caso paradigmático es Videoclub Dreams, ¿sí? En ese caso, por ejemplo, lo que se pretendió era hacer llegar un tributo previsto para los cines al video. ¿Por qué? Porque era más o menos lo mismo. En la dinámica de la evolución, a veces las leyes tardan en llegar. Entonces se hizo por decreto. ¿Qué dijo la Corte? No, no corresponde. No corresponde porque lo único que está grabado es la actividad de los cines. Entonces, si se quiere hacer extensivo al videoclub, deberá modificarse la ley o crearse una ley especial al efecto. ¿Sí? Voy a hacer solo un comentario porque esto lo vamos a ver en otro momento. Ustedes se preguntarán entonces, bueno, ¿qué tiene que definir la ley? Porque yo bien podría decirles, bueno, podemos establecer una ley que diga, créase el impuesto a las ganancias, difiérase la reglamentación de la misma al Poder Ejecutivo. ¿Sí? No. La ley lo que tiene que establecer es el hecho imponible, ese hecho o conjunto de hechos de naturaleza económica, que es la hipótesis de incidencia, ¿sí? Que sucedido de modo concreto en la realidad da nacimiento a la obligación tributaria. Y ese hecho imponible está compuesto de distintos elementos estructurales. Sujeto activo, sujeto pasivo, ¿sí? La actividad en sí misma, que está grabada, la base imponible, las circunstancias de tiempo y lugar. Todo eso lo vamos a ver en una clase a la que vamos a dedicarle, cuando veamos sustantivo, al hecho imponible, para analizar bien cuáles son esos elementos estructurales que tienen que estar definidos por la norma. Y dónde podríamos encontrar alguna ventanita pequeña para la delegación legislativa. ¿Sí? Por otra parte tenemos otro principio, también muy importante, que de acuerdo a la doctrina de la Corte, yo les di un fallo al respecto de capacidad contributiva, ¿sí? Es una garantía implícita, que es el límite material. Como bien dice Harach, es causa y medida del hecho imponible. ¿Y por qué digo causa y medida? ¿Qué les parece? A ver, ¿a qué me refiero cuando hablo de capacidad contributiva? ¿Qué les sale? Intuitivamente, ¿en qué piensan? Y lo que podés pagar, tipo, me parece que alguien no puede dar más de lo que ingresa, porque si no, se casi nada. Exactamente, está íntimamente relacionada, ¿sí? Yo, yo lo relaciono con derecho civil, con que no te pueden sacar más de hasta acá, porque si no te sacan la ropa, todo, y eso no se puede, más o menos. Exacto. La capacidad contributiva es esa potencia económica, ¿sí? Necesaria, esa riqueza necesaria a los efectos de que el sujeto sea captado por el tributo. Es la causa porque la riqueza, ¿sí?, es aquello que el legislador va a captar a la hora de establecer un hecho imponible. Yo les dije, cuando hablamos las primeras veces, que obviamente el tributo es una herramienta, ¿sí? Una herramienta donde uno trabaja sobre una realidad. Con determinados proyectos, como decimos siempre, con fines fiscales y también fines extrafiscales, ¿sí? Promover, desalentar, ¿estamos? Hasta
me permitiría decirle, con miras ideológicas también, ¿sí? Que tienen que ver con determinados proyectos de qué tipo de Estado queremos tener. Entonces, a partir de ahí es cuando el legislador baraja dentro de sus posibilidades los nichos que hay de riqueza, cuál es el tráfico económico, y entonces decide gravar en más o en menos, o no gravar determinadas actividades. La riqueza tiene diferentes maneras de manifestarse, ¿sí? Directas e indirectas, como decimos siempre. Renta, consumo y patrimonio son las manifestaciones clásicas de capacidad contributiva. Tenemos como directas a la renta y al patrimonio, y como indirectas al consumo. Así como también tenemos tributos que abarcan solo manifestaciones aisladas de capacidad contributiva de una persona, como puede ser el impuesto inmobiliario o el impuesto automotor, que no tienen en cuenta la generalidad, ¿sí? Que solo ven la manifestación en función de ese bien, y en función de ese bien es como se establece la gravabilidad. Pero también tenemos otros, ¿sí? Que son los personales, que tienen en mira la totalidad, como puede ser el impuesto a las ganancias. Por otra parte, en aquellos que afectan, perdón, aquellos que se dirigen hacia el consumo, tienen sus consecuencias, ¿sí? Quizás a veces desfavorables, porque están tratando en ciertos aspectos, léase el IVA, y ahí me van a entender los efectos distorsivos, ¿sí? Que puede tener el IVA, están tratando de modo igual a quienes quizás no son iguales. ¿Por qué? Y porque no todos los que van a comprar una leche tienen las mismas condiciones. O el pan, hablo de cosas básicas, ¿sí? Después están los que compran casas, autos, bienes suntuosos, no me refiero a eso, ¿sí? Sino que en determinadas cuestiones, ¿sí? Esto se genera como un efecto distorsivo del gravamen. Para eso después entonces vienen los paliativos a través de las leyes, ciertas desgravaciones, ¿sí? Ciertas exenciones, sean personales o reales, ciertos bienes, ¿sí? Que van a tener diferentes alícuotas en función de su esencialidad o necesariedad. Pero eso ya viene por fuera del tributo, a solucionar la distorsión que genera un impuesto que se aplica como si todos fuéramos iguales cuando sabemos que no lo somos. ¿Sí? Entonces, para poder ser sujeto pasivo, nosotros tenemos que tener capacidad contributiva, tenemos que tener potencia económica, tenemos que tener esa riqueza que compromete el legislador a la hora de gravar determinadas actividades. Y eso, chicos, esta capacidad contributiva como límite implícito, totalmente reconocida por la Corte, que se acabó de dar un fallo muy nuevo al respecto, es lo que va a generar nuestras particularidades en materia de sujetos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestros sujetos, pasivos, ¿no? Obviamente, poco van a tener que ver con esa capacidad que nosotros conocemos del derecho civil, sino que van a tener que ver con la potencia económica. Lo que en definitiva va a generar que nuestro universo de sujetos sea muy distinto del que ustedes conocen. Uno de los temas donde, a mi humilde entender,
más podemos, nosotros siempre hablamos de la autonomía del derecho tributario en materia de derecho tributario sustantivo. Ya vamos a ver qué es el sustantivo, aquel que estudia el régimen de la obligación tributaria, el hecho imponible. ¿Sí? Sujetos es uno de los temas donde más, para mí, podemos ver reflejada esta autonomía, porque dista muchísimo de la que conocemos. Porque nuestra capacidad jurídica en materia, ¿sí?, o para ser sujetos de imputación de derechos y obligaciones de naturaleza tributaria, tiene que ver con la capacidad contributiva y con ninguna otra cosa más. Entonces, para nosotros, los incapaces, los menores, las sucesiones, ¿sí?, las personas jurídicas que no tienen reconocida capacidad, las agrupaciones de colaboración empresaria, las uniones transitorias de empresas, si tienen aptitud para llevar a cabo el hecho imponible, son sujetos. Manuel. Sí, una consulta. Entonces, el hecho imponible operaría como un detonante de la capacidad contributiva, es decir, si el sujeto se adecua al hecho imponible, es apto Es porque para causa y tributar. medida, es porque tiene capacidad contributiva para hacerlo. ¿Sí? La capacidad contributiva es la causa a través de la cual el sujeto va a realizar el hecho imponible. Y en función de eso queda captado por la norma. Como bien dice Harach cuando habla de sustantivo, una lectura que ya les di unas páginas más adelante, nosotros no tenemos una relación intersubjetiva que pueda operar con prescindencia de la realización del hecho imponible. ¿Sí? La vinculación sujeto-activo y sujeto-pasivo se da frente a la configuración efectiva del hecho imponible. Compro, vendo, alquilo, ¿sí? Tengo mi patrimonio, determinado bien. Eso es lo que me va a vincular. No hay una relación en abstracto. Hay una relación en concreto. Y esa relación tiene que ver con la capacidad contributiva del sujeto y con la actividad que despliega. ¿Se entendió, Manuel? Perdón, estoy buscando el cargador de la computadora. No pasa nada. Bien. Entonces, es muy importante que tengamos esto bien claro. Para paliar esos efectos en materia de sujetos, tenemos una categoría muy particular nosotros, que se llama responsable por deuda ajena. El responsable por deuda ajena es aquella persona que tiene cierta vinculación con los bienes que percibe, administra o dispone del contribuyente, que es el destinatario legal del gravamen, ¿sí?, y que por eso es llamado por ley a responder. En principio, con los bienes que percibe, administra y dispone. Pero si por alguna cuestión no cumpliera con esa manda legal, entonces lo que va a suceder como castigo, como sanción y de carácter subjetivo y subsidiario es la responsabilidad solidaria. ¿Sí? Pensemos en ejemplos fáciles. El padre de un menor, el tutor o curador de un incapaz. ¿Sí? Y en algo que ya conocemos todos, el representante legal de una sociedad. Llámese presidente, llámese socio gerente. SA o SRL, pongámosle los casos más comunes, más prácticos. ¿Sí? Si de alguna manera, ¿sí?, a través de su conducta imputable a título subjetivo, el contribuyente no cumple, entonces se dispara la solidaridad y ese sujeto, que también solo puede ser llamado por ley, que está previsto en la 11.683 en todos los supuestos, va a responder con su propio patrimonio.
El fallo que les pasé de la Suprema Corte en materia de solidaridad, lo que hace es, mediante la aplicación de la cláusula de los códigos 7512 en conjunto con la ley de sociedades, poner un límite al esquema de Provincia de Buenos Aires respecto de la solidaridad. En cuanto a cómo está regulada en el Código Fiscal. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos al contribuyente, que es el que realiza el hecho imponible. Como se generan estas cuestiones conflictivas en relación a nuestra capacidad jurídica tributaria, tenemos el universo de responsables por deuda ajena. Y como sanción tenemos al responsable solidario. Todo esto tiene que ver, porque lo traigo siempre con capacidad contributiva, porque para mí es parte para que ustedes lo entiendan. Porque a nuestro legislador lo único que le interesa es la riqueza. Capta riqueza, la valora, crea el tributo, y quien tiene la aptitud económica y realiza el hecho imponible queda dentro. No importa si para el derecho privado es sujeto o no es sujeto, queda dentro. La capacidad contributiva es el límite material. Entonces tenemos un límite formal a través de la legalidad respecto de la creación, modificación, ¿sí?, y derogación de los tributos. Un límite material, un principio material, que es la capacidad contributiva. Y es a través, como dice Luqui, de una manera muy lúcida, es a través de la capacidad contributiva que vamos a poder definir el resto de los principios. Como para mí los más importantes, la igualdad y la no confiscatoriedad. Ahí es donde la capacidad contributiva es límite, ¿sí?, causa y medida. ¿Estamos? De la validez de un tributo. En cuanto a los fines fiscales y extrafiscales, es importante que tengamos en cuenta que a veces hay ciertos gravámenes que pueden crearse con claras miras a desalentar determinadas actividades. Y que en la extrafiscalidad podemos encontrar algún desajuste respecto de la capacidad contributiva, pero siempre tiene que estar presente. Por ejemplo, pensemos en las cuestiones referidas a la ecología. ¿Sí? Vos querés llevar a cabo determinada actividad que va a dañar el medio ambiente, bueno, entonces los tributos que vas a tener que pagar van a ser mucho más onerosos y nunca se permite la desvinculación total de la capacidad contributiva, pero el desajuste quizás sea mayor. ¿Sí? Y esto se ve bastante con esta idea de regular determinadas actividades porque se consideran negativas, desfavorables, dañosas, etc. ¿Estamos? Entonces ahí es donde por ahí tenemos que la capacidad contributiva podría verse un poquito más desdibujada de cómo la manejamos en la fiscalidad pura. ¿Qué es la igualdad para nosotros? Tenemos prevista la igualdad con ajuste en el artículo 16, ¿sí?, para nuestra materia. La igualdad es la base del impuesto y las cargas públicas. Pero como señala la doctrina y ha sido receptado en la jurisprudencia de la Corte, nuestra igualdad es igualdad entre iguales. Y esos conceptos van a venir de la mano de la capacidad contributiva. Quienes están en los mismos segmentos, entonces funcionan como iguales.
Pero no es cierto que seamos todos iguales ante la ley en ese sentido. Razón por la cual se permite, y en realidad es deseable, que la capacidad contributiva se categorice y no tengan todos el mismo tratamiento. Ahora sí, lo que no podemos permitir es que las categorías, ¿sí?, que se puedan establecerse a través del legislador tengan fines de hostilidad, discriminación, persecución, lo que ya conocemos. Entonces, teniendo en cuenta estas pautas, es que se puede tratar distinto. Típico, por ejemplo, chicos, del impuesto progresivo. Llámese impuesto a las ganancias. El impuesto progresivo, la progresividad, como bien dice la Corte, maneja un concepto de igualdad distinto. A mí me resulta un concepto sumamente interesante. Y es, ya no, para nosotros en nuestra materia tan sensible, la igualdad ante la ley, que sabemos que es meramente formal y que no es cierta, que es una quimera, digamos, ¿sí?, sino la igualdad material, la igualdad mediante la ley, con fines de justicia social, de equidad. Entonces, como bien dice la Corte, es utilizar la ley como una herramienta para llegar a la igualdad, no como un punto de partida. Entonces yo ajusto donde más hay, progresivamente, esa es la base de la progresividad, los que más tienen, más pueden, ¿sí?, siempre con razonabilidad y con la no confiscatoriedad, ¿no?, que va a ser el último límite, el último hombre en la cancha, ¿sí? Pero ajusto, se permite eso a los efectos de que sea la igualdad mediante la ley y no ante la ley. Eso está plasmado en la jurisprudencia de la Corte. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, en un impuesto progresivo como es el impuesto a las ganancias, yo me puedo permitir alícuotas crecientes en función de la categorización de la capacidad contributiva. Los que ganan de 1 a 100 no pagan, de 100 a 200 pagan el 0,5, de 200 a 300 pagan el 1, de 300 a 400 pagan el 1,5. ¿Entienden a qué me refiero? No los estoy tratando como iguales, porque no lo son. ¿Sí? Pero en definitiva, estoy utilizando el impuesto a los efectos de intentar, en la recaudación, lograr una igualdad en la consecución de los fines del Estado. ¿Podemos estar de acuerdo o no? Yo hablo todo en abstracto, por favor, quiero decir, son situaciones que se generan para nosotros, cuestiones que van a encontrar en los fallos de la Corte, cuestiones que van a encontrar cuando lean los libros, cuestiones para que las pensemos. Pero viene aquí lo más importante entonces. ¿Con qué límite? ¿Dónde está la equidad? La equidad está, como decimos muchos y consideramos que se refleja en la no confiscatoriedad, donde la capacidad contributiva es el límite. El tema de la confiscatoriedad es complejo. Tampoco es un límite que esté previsto directamente en la Constitución para nuestra materia, sino que es una construcción que la Corte realiza. No siempre la Corte pensó lo mismo. Durante mucho tiempo consideró que no se aplicaba a la materia tributaria. Luego fue variando en su criterio y viéndolo como un límite indirecto. ¿Indirecto por qué? ¿Relacionado con qué? ¿Con qué piensan que puede relacionarse? A ver, para hacer un límite indirecto. Pensemos juntos, a eso los invito, para eso son las clases.
en proteger, en cierto modo, ese derecho a la propiedad de los sujetos? Exacto, mejor imposible. Exacto, en la garantía de propiedad. ¿Sí? Ahí. Cuando, ¿sí?, la incidencia del gravamen afecta el derecho de propiedad, aparece el límite de la no confiscación. Pero no se me queden con el 33 ni nada de eso que siempre anda en el imaginario popular, ¿eh? Puede llegar muchísimo más alto que eso. ¿Estamos? Porque la confiscatoriedad es muy, no sé cómo explicarles, muy laxa, muy casuística, muy de caso particular. Y sobre todo para nosotros, como operadores jurídicos que somos, y van a ser ustedes prontito, lo más prontito que puedan, si Dios quiere, ¿sí? Es una cuestión de hecho y de prueba, de cada caso particular. Ojo, futuros abogados, de prueba. Y la Corte se ha cansado de reiterar que la confiscatoriedad tiene que estar acabadamente probada. ¿Sí? Por el medio que fuera, generalmente para nosotros es de suma importancia lo que llamamos la pericial contable. ¿Sí? Pero puede ir acompañada de un montón y debe ir acompañada de prueba documental y alguna que otra prueba que haga falta de acuerdo al caso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la regla es la variabilidad del límite. ¿Estamos? Pero también la regla es la intangibilidad de la renta o capital grabado. Manuel, la propiedad. Aquello que es la causa, esa capacidad contributiva, la renta o capital grabado, el bien, es el límite. Si yo para pagar tengo que consumir, ¿sí?, eso que poseo, entonces estoy frente a una posible confiscatoriedad de gravamen. Como digo yo, si yo tengo un campo y cada año, para pagar el impuesto inmobiliario, porque me revaluaron el campo, tengo que vender una hectárea, estoy consumiendo la renta o capital grabado. Es un ejemplo burdo, porque a mí lo que me interesa es que ustedes se queden con esto para que se lo acuerden y lo entiendan. ¿Estamos? Si a mí, con las ganancias del año, no me alcanza para pagar, porque no me da la ecuación, y tengo que sacar de mi dinero, entonces estoy consumiendo la renta o capital grabado. ¿Estamos? La ecuación económica no cierra. Pero, así como la intangibilidad de la renta o capital grabado es un principio, la variabilidad del límite es otro. Y yo tengo que poder probar cómo es que, a través de la incidencia, ¿sí?, se afecta a la propiedad. No es fácil. En la última pasadita interesante, previa al impuesto a la riqueza, ¿sí?, que viene medio que sí, que no que sí, cautelares que se dan, otras que se rechazan, sentencias de primera que salen bien, otras que no salen, viene como rarito, la cosa todavía no está definido para dónde va, y obviamente lo va a definir la Corte dentro de 10 años, chicos, cuando ya ni siquiera nos acordemos qué era el impuesto a la riqueza, ¿sí? Cuando fue lo de ajuste por inflación, caso paradigmático, Candy, en Candy eligen la vía del amparo. Llegan hasta la Corte, ¿y qué dice la Corte? Algo que yo quiero que se graben, por favor, pero no para mí, para todo, ¿sí? La Corte dice, no muchachos, a ver, el amparo no es la estructura idónea, porque el amparo no permite el despliegue probatorio necesario para un planteo como el de confiscatoriedad, no es la vía. ¿Sí?
¿Por qué? Y porque el amparo en realidad no permite esa amplitud probatoria, que es lo que siempre tenemos que tener en cuenta cuando elegimos la vía de amparo. El marco cognoscitivo que estamos abriendo es pequeño, es muy ajustado. Tenemos otra herramienta, que fue la que llegó a la Corte y la que salió victoriosa, que es la acción declarativa. En estos casos, para darle andamiaje de amparo de inconstitucionalidad. Yo siempre les remarco esto, no se olviden de la declarativa. Por favor, la declarativa de inconstitucionalidad. Porque la declarativa tiene el marco cognoscitivo amplio de un ordinario, y si yo la acompaño de una medida cautelar, logro lo mismo, en un cauce que me permite mucho más que un amparo. Yo casi que les diría, pero esta es mi opinión, por favor, que el amparo yo lo reservo para las cuestiones de puro derecho. ¿Sí? O de muy fácil prueba contundente, rápida, palmaria, ¿sí? Yo no puedo ofrecer testigos, pericia en un amparo, no me lo van a dar, no corresponde, no es el marco adecuado. ¿Estamos? Mucho ojo con eso. Pues, meten amparo, meten amparo. Tranquilos, ¿sí? Y en lo nuestro se ve muchísimo. Entonces, Candy fracasa por la vía. Dugan llega con la vía, con la pericia como corresponde, y le va bien en ajuste por inflación. Y la Corte declara la confiscatoriedad. Esa es la pasada más interesante que tuvo confiscatoriedad en los últimos tiempos. ¿Sí? Ajuste por inflación. Y se establece un límite. Pero ese límite está muy por arriba del 33%, chicos. No, vean ustedes ya solo, que seguramente, porque esto sale en los diarios, ganancia sí, ganancia no, sube la cosa, sube lo otro, viene para acá, va para allá, hay reforma, no hay reforma. Ganancia solo llega al 35%, por ley. Y nadie dice ni mu. ¿Estamos? Entonces, la confiscatoriedad es un planteo que tenemos que analizar teniendo muy en cuenta también qué tipo de tributo estamos analizando. Tenemos impuestos directos. ¿Sí? En los directos podríamos pensar, en principio, en los reales, ¿sí? los directos reales, en el bendito 33. Estamos hablando del impuesto inmobiliario, del automotor, etc. ¿Sí? Tenemos directos personales, como impuesto a las ganancias, con una tasa que efectiva llega hasta el 60% muchas veces. ¿Sí? Pero que de entrada tiene un 35% y está todo bien. Por eso hablo de la variabilidad del límite. ¿Estamos? Tenemos impuestos indirectos, internos, consumo, donde la prueba de la confiscatoriedad en realidad es un planteo que yo les diría que casi no es admitido, salvo que se prueben determinados supuestos muy puntuales. Y donde hoy, con la reforma última a la ley de procedimiento, vuelve a regir la teoría del empobrecimiento, con lo cual es muy complejo de plantear. ¿Sí? Entonces yo tendría que poder plantear, por ejemplo, que en función del impuesto indirecto bajó sensiblemente el consumo y yo dejé de vender. Fíjense ustedes lo que tengo que salir a probar. La complejidad de lo que tengo que salir a probar. ¿Sí? Entonces, en indirectos internos es muy complejo el planteo. Y en indirectos externos no corresponde. Porque como bien dice la Corte, en sus fallos, tienen que ver con políticas de Estado. Lo que yo permita entrar o salir del país tiene que ver con una política. Entonces, si yo quiero grabar muy fuerte, no sé, la entrada de zapatos de afuera, remera de afuera, autos de afuera, tiene que ver con una política de Estado. Y como política de Estado, ¿qué les parece que es? A ver, en categorías constitucionales.
No entendí la pregunta, disculpe. Como política de Estado, ¿qué les parece que es a ustedes en materia de categorías constitucionales? Una cuestión Indisponible. como, Indisponible, que no se puede dejar una de cuestión lado. política no justiciable. ¿Sí? Y ahí nos quedamos sin planteo. Así como también puede elegir gravar más fuerte la salida de determinada materia prima, mercadería, producto, porque quiere que quede en el mercado nacional, por ejemplo, para que no se vaya todo para afuera. Ahora, yo siempre planteo esto. Todo muy bien y el esquema de la política de Estado, perfecto, ¿sí? Está, lo comprendo, lo entiendo que un Estado tiene que definirse a sí mismo y definir su política. ¿Sí? Lo que nunca podemos advertir, y acá vuelvo a la igualdad, es que ese fin del Estado tenga algún fin discriminatorio, persecutorio, que involucre alguna otra cuestión que viole la igualdad. Porque ahí es donde entonces se vuelve arbitrario. O, lo que es dicho en otras palabras, pierde razonabilidad. ¿Estamos? Entonces, cuestión de hecho y de prueba, variabilidad del límite, intangibilidad de la renta o capital grabado, analizar con mucha cautela, ¿sí? Con mucha cautela, qué tipo de tributo tenemos enfrente para pensar en ese planteo. Por ejemplo, el otro día teníamos un posgrado de la UBA con uno de los relatores de la Corte, de una lucidez extrema, Naveira, que es un relator muy importante en materia impositiva en la Corte de la Nación, y hablábamos de la confiscatoriedad global, que a mí es algo que me interesa mucho, ahora les cuento de qué se trata, y hablábamos de las tasas. Entonces decíamos, mucho ojo con la tasa. Porque si bien es cierto que la tasa tiene un componente de capacidad contributiva, porque tiene naturaleza tributaria, la tasa es que, a ver, ¿qué lo hace distinto? ¿Qué estoy pagando? Tendría que ver con el aporte efectivo o no del Estado, ¿no? En relación a lo que a vos te da. A lo que a vos te da, por eso en la tasa, ¿qué estoy pagando? Cuando hablamos de tasas, ¿qué dijimos? ¿Qué es necesario para la validez de una tasa? El cumplimiento efectivo de algo por parte del Estado está dirigido a un determinado sector que se El beneficia de eso que hace el servicio. Estado. El servicio, no me salía la palabra. Exactamente. Exactamente. Tiene que mediar la prestación efectiva, o sea, la puesta a disposición efectiva de la prestación de un servicio. Entonces, ojo con la confiscatoriedad en materia de tasas, porque hay un servicio de por medio. Entonces, ven ustedes que esto es profundamente casuístico. Y nos queda para cerrar el tema de hoy la cuestión referida a la confiscatoriedad global, que es algo más que interesante, se los dejo. No hay todavía, hay un fallo donde la Corte admitió la vía, pero quedó por el camino por cuestiones de prueba, que tiene que ver con la posibilidad de plantear la confiscatoriedad por la presión global. Entre provincia, municipio y nación absorben tanto, algo de lo que se habla, la presión tributaria, chicos. Se habla todos los días en este país de la presión, la bendita presión tributaria. ¿Sí? Entonces, ese es un tema para analizar. Del que tampoco tenemos cierta resolución de cómo sería si se admitiera. Supongamos que yo hago una demanda de confiscatoriedad y global demando a los 3 estamentos del Estado: nación, provincia y municipio. Porque en definitiva, con la presión que ejercen, en breve me quedo sin campo. Tengo que vender todo, o me quedo sin vacas. ¿Sí? Pongámosle, porque es un ejemplo
más fácil, ¿no? Que el de hablar de renta financiera. Quiero decir, por eso voy a ese ejemplo, por favor, que es más visible para ustedes, nada más. Supongamos que la Corte me dice, sí, es cierto, la verdad es que la presión es insostenible, es irrazonable y se vuelve confiscatoria. Bueno, nos preguntamos todos también, ¿no? Estará en nosotros también como lo pedimos. ¿Cuál es el fallo? ¿Es bajar un poco cada uno para que todos en su justa medida y en conjunto no generen ese efecto negativo? ¿Será uno y no el otro? En realidad lo desconocemos todavía, eso es un escenario que no manejamos. Pero es una cuestión a tener en cuenta, porque es un tema muy actual. ¿Sí? Entonces, cuando vean confiscatoriedad y cuando lo lean del libro de Villegas o del libro que ustedes elijan como principio constitucional, tengan en cuenta esto de lo que les hablo, que es como una síntesis, en realidad, de la esencia de la confiscatoriedad. ¿Sí? Después tenemos siempre el principio de razonabilidad, que nosotros lo manejamos técnicamente como interdicción de la arbitrariedad. ¿Sí? Esta interdicción de la arbitrariedad para nosotros tiene que ver en mucho, ¿sí?, con la igualdad, con miras constitucionales, en lo que es el tratamiento adecuado de la capacidad contributiva. Pero es un principio, chicos, que es tan complejo. Siempre está, y en realidad el planteo es difícil, es muy difícil que se recepte el tema de la razonabilidad muchas veces, siempre emparentada con otro principio, ¿sí? Viene de la mano, y porque en realidad siempre tenemos presente esa adecuación entre medios y fines, ¿sí? Esa búsqueda de no perjudicar determinado sector por sobre otro, ¿sí? Entonces, ahí es donde encontramos la igualdad y la razonabilidad como íntimamente de la mano, ¿sí? Como para hacer algún planteo. ¿Estamos? Bien, terminamos con constitucional. La clase que viene vamos a ver sustantivo. ¿Sí? Les pido que vean de la ley 11.683 los artículos 5, 6, 7, 8. Y que vean de la lectura de Harach que les dejé unas hojitas más adelante, después de la división en ramas del derecho tributario, sustantivo y hecho imponible, que es hasta el final. Véanlo, así en la clase entendemos más de lo que estamos hablando, porque esto es ya muy propio nuestro y tiene su complejidad. ¿Sí? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Buena semana y nos vemos el lunes. Chao, profe. Igualmente. Chao, chicos. Hasta luego. Hasta luego.